Ahora sí, estoy grabando. Y acá, mira, sí, Es sí. la paradoja del celular. Sí, lo que pasa es que estoy No grabando puede con... grabarse a sí mismo. Sí, y estoy grabando con video. No me gusta. Pero bueno. Entonces, repitamos esto. Está planteando la cuestión del ser. Falta en ser por la cual el ser existe, estoy releyendo, es el nombre de lo que se anima al conflicto básico, constituye el fondo de la acción humana. Y después dice, el ser llega a existir en función misma de esta falta. El ser llega a existir en función misma de esta falta. La experiencia del deseo, en función de esta falta, como el ser llega a un sentimiento de sí con respecto al ser. Y después dice, en esta falta de ser se percata de que el ser le falta y de que el ser está ahí, frase heideggeriana, en todas las cosas que no se saben ser. Y se imagina como un objeto más porque no ve otra diferencia. Es decir, alguien se imagina como un objeto más en relación al mundo. Y dice, yo soy aquel que sabe que soy. ¿No? Porque también está trabajando porque pienso soy. Cogito ergo sum. Yo soy aquel que sabe, porque pienso, escuchen cómo lo vamos modulando todo el tiempo, que soy. Por desdicha, si bien quizá no es, no sabe absolutamente nada de lo que es. Eso es lo que falta en todo ser, que le falta saber lo que es. Esto es muy interesante entonces. Entonces, falta saber ser. Son los tres como puntos de esta pirámide que estamos hablando. Les cuento como chisme que en el libro Variaciones del Sujeto hay un texto que se llama In Between. Ahí trabajo una clase o dos del seminario Problemas Cruciales del Psicoanálisis, donde Lacan trata de relacionar eh, saber, sujeto no dice ser, ahí, y sexualidad. Y hace tres círculos dispares, no tienen articulación. Bueno, si leen In Between, ahí lo pueden pescar eso de esta cuestión. Pues entonces no habla eh, del ser, habla del sujeto. Entonces, su ser, su saber, sexualidad. Por eso la frase de Mazota viene justo, así clava justo el ancla en lo que estábamos trabajando. ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué? Porque el Mazota termina diciendo que el tema del saber es la imposibilidad de saber que no hay saber sobre la sexualidad. Y esa es la imposibilidad, justamente. Pero entienden, es como si hubiéramos dicho, che, Lacan, seminario 2, todavía no escribiste, Lacan, vos, que el tema de este ser, de este falta en ser, de este saber, tiene que ver con la sexualidad. Si no, es filosófico. Se trata del cuerpo erógeno. Si no, es filosofía. Y entonces tratamos de explicar o entender el mundo. Y no es esa la idea. ¿Se Y ahí entiende? sale del yo. Totalmente, pero totalmente. Por eso está muy bien esa frase de Mazota. Está en el texto que se llama Lecciones de Introducción al Psicoanálisis. O Lecciones de Introducción al Psicoanálisis, si no me equivoco. Y esa frase la tiene textual ahí. Yo me acuerdo que para mí fue frase cabecera cuando salió ese libro, hace muchos años, que es hermoso. Hermosa esa frase. ¿Pero por qué? Porque Mazzotta directamente ponía la cuestión ahí del cuerpo y de la sexualidad. Porque esta página, si la leemos fuera de contexto, la podría escribir Heidegger más o menos parecida, más o menos. Sartre. Pero para que esto, y Lacan en este momento, pero para que esto tenga que ver con la sexualidad, con el psicoanálisis, tiene que poner en juego dos cosas, que ahora vienen, que son la sexualidad y la muerte. Pero yo te estaba hablando de esta página, ¿entiendes? Sin sexualidad y muerte, así empieza la psicopatología de la vida cotidiana, con el ejemplo de Signorelli, no hay psicoanálisis. Es eso, es eso.
Si no, estamos jodidos. Estamos jodidos. Estamos jodidos. Hacemos filosofía con los pacientes, ¿entiende? Si usted es, si usted no es, qué le falta para ser, para llegar a ser, para ser, para llegar. ¿Qué sabe? Ya sabe si llegó. No sé, boludeces así, que cualquiera puede hablar de eso, total, no está hablando de psicoanálisis. Vamos. Entonces dice, por desdicha, esto es lo que falta en todo ser. Pero eso que falta en todo ser tiene que ver con lo que decíamos antes. No le falta a ese ser, después sujeto, o a aquel otro. Es estructural al sujeto que le falte, porque es imposible. No es solamente impotencia. La impotencia es como si fuese un grado de lo que después es imposible. Por eso también es muy interesante plantear que la prohibición edípica prohíbe lo imposible. No es que prohíbe algo posible. El incesto es imposible. ¿Por qué el incesto es imposible? Porque la palabra incesto es efectivamente lograr el goce absoluto. Y el goce absoluto, y hay un texto de Milner, no de Miller, sino de Milner, que lo dice muy claramente, un texto que alguien me afanó y no lo encuentro, y creo que está agotadísimo, que se llama, creo que se llamaba Los tres aspectos del placer o algo así. Donde dice que el goce absoluto es comerse a alguien, devorárselo. O sea, ahí la evocación al cocodrilo, de la imagen del cocodrilo, etcétera, está buena. Pero si yo quiero tu brazo, me como tu brazo. Si me gusta tu teta, me como tu teta. No es que la toco, la chupo. La muerdo y me la como. La incorporo. Este es el límite del goce, ¿se entiende? Liquidar el cuerpo del otro. En ese punto, el goce que Lacan habla, del que se habla, es mortífero. Y Freud también dice lo mismo. El goce implica la destrucción. El malestar en la cultura dice cosas que son terribles. Terribles, dice Freud. No es un texto de cultura, es un texto de la práctica analítica. El malestar en la cultura. Retomando lo que decíamos antes. Y en el devorar está la sexualidad y la muerte. Exactamente. Y Clara, agreguémosle tótem y tabú. Morfarse al padre. Morfarse al padre. ¿Para qué dice Freud? Porque el canibalismo imagina, ilusiona en la ingesta comer los atributos del otro. Estaba idealizado, me lo como y ese es un modo de incorporar el cuerpo, sus valores y de introyectar sus significantes si quiere. Entonces uno puede distinguir, que de hecho Lacan en algún lugar trata de distinguir, incorporar e introyectar, tratando de que uno sea una cosa e introyectar una función simbólica respecto al significante, sea distinto. El tótem me parece que se introyecta como significante. En cambio la incorporación es comerse al cuerpo del otro gozosamente. Pero aparte escuchen, las mamás cuando agarran a los chiquititos más o menos recién nacidos, cuando hacen una monería a los 3, 4, 5 meses, al principio no hacen nada, pero después comen y duermen y lloran. 3 cosas que hacen los bebés. Después cuando empiezan a hacer monerías con la sonrisa social y qué sé yo, muchas mamás dicen, ay, me lo comería todo. ¿No dice eso? Y agregan, me lo comería a besos. Es una metáfora, otra vez, una interpretación clara de lo devoraría y me lo volvería a incorporar. Y si se trata de la madre, por supuesto, volverlo al seno materno, ¿no? Al seno interno, al útero. No se lo va a meter por la concha, se lo va a meter comiéndolo en pedazos. Una amiga se olvidó un celular. Lo que está buscando.
Claro. Bien, dice, en suma hay una confusión entre el poder de erección de una aflicción fundamental por la cual el ser se eleva como presencia sobre fondo de ausencia y lo que comúnmente llamamos poder de la conciencia toma la de conciencia, que es tan solo una forma neutra y abstracta, incluso abstractificada, tomar conciencia del conjunto de los espejismos posibles. Bueno, a mí me parece que acá lo que está diciendo Lacan es lo siguiente, además de dar por tierra con la idea de tomar conciencia de algo, ¿no? Una cosa así, se está separándose del discurso filosófico. Esta idea de, entre el poder de erección de una aflicción fundamental, por la cual el ser se eleva como presencia, sobre el fondo de ausencia. ¿Qué quiere decir esto? Primero, aflicción fundamental es fácil, es la angustia. Es nuestro tema central, es la angustia. Porque si hablamos de sexualidad, de saber, si hablamos de ser, si hablamos de existir, de no ser, de falta en ser, tenés que poner la angustia. Y no es un tema filosófico. Y ahí la presencia en el mundo se da sobre un fondo de ausencia. Clarísimo, ¿no? Clarísimo, digo. Página 338. Lo otro era página 333, 34, 35. En la página 338 dice, le discute a Balabregá, hay una cierta satisfacción del deseo en el sueño, supongo que alude a los sueños de los niños, como a toda clase de satisfacción alucinatoria de deseo. Pero ¿qué nos dice Freud? De acuerdo, en el niño no hay elaboración del deseo. Durante el día tiene ganas de comer cerezas y por la noche sueña con cerezas. No obstante, estas pequeñas cositas, no obstante, pero, Freud no deja de subrayar que aún en esta etapa infantil, el deseo del sueño, escuchen, al igual que el del síntoma, es un deseo sexual. Jamás dará su brazo a torcer. Entonces, lo primero que dice Lacan es que justamente el deseo ahí tiene que ver con la prohibición. Dice, se establece en base a una prohibición. No comerás más cerezas, ya comiste muchas. Se sueña que come cerezas. Como una falta no metaforizada. Claro, pero cuando cuenta el sueño, he soñado que comía cerezas, puede decir una niña de 5 años, 6 años, ya estás en otro plano. Primero, no está comiendo las cerezas, porque se lo prohibieron. O sea que alguna prohibición funcionó. ¿Por qué? Porque la están cuidando de que no se empache. Segundo, recuerda el sueño. Tercero, lo está contando. Son como interpretaciones de interpretaciones de interpretaciones. Y esto es fundamental. Pero sí hay elaboración. Exactamente. A eso Freud lo llama elaboración primaria del sueño. Porque ya se ha trasladado. Se ha perdido al objeto ahí es un objeto de deseo la cereza. ¿Por qué? Porque está prohibida, dice. Ya no es tengo ganas de comer cereza porque me alimenta o me gusta y punto. Es un objeto de deseo porque al caer la prohibición sobre el objeto de cereza lo transforma en otra cosa. Esa mutación es producto del significante. Es decir, no, basta. Hoy ya comiste 10 cerezas. Página 341. Desde la perspectiva que acabo de abrirles, son ustedes quienes provocan la resistencia. Ya la leímos esta, ¿se acuerdan? Se trata de liberar la insistencia existente en el síntoma. La resistencia es el estado actual de una interpretación del sujeto. Maravillosa esa frase. Recuérdenla. No es que no quiere, no puede. Es hasta donde llegó, dijimos la vez pasada. Es la forma en que en ese mismo momento el sujeto interpreta el punto en el que está. Dicha resistencia es un punto ideal abstracto. Son ustedes quienes llaman a eso resistencia. Esta significa simplemente que no puede avanzar más deprisa,
Y ante eso ustedes no tienen nada que decir. El sujeto está en el punto en el que está, punto. Se trata de saber si avanza o no. Buenísimo. O sea, lo de liquidar la transferencia o la resistencia, se caga de risa de eso. ¿Cómo van a hacer cómo van a hacer desaparecer esa abstracción que ustedes mismos han creado? Dice, resistencia hay una sola, la resistencia del analista. El analista resiste cuando no comprende lo que tiene delante. Cuando no puede escuchar, quiere decir, no comprender. Si ustedes leer a Freud, La construcción del límite, el libro antiguo, ese del 90 y algo, ahí trabajamos esta idea. ¿Por qué? Porque es un trabajo sobre psicoterapia de la histeria. Si ustedes vuelven a leer, que es hermoso el texto, y lo vuelven a leer de vuelta, el otro día un colega me decía que estaba estudiando como nunca psicoterapia de la histeria y que encontraba cada frase que se caía de culo. Alguien que ha leído muchas cosas y que, bueno, he retornado a eso. Es impresionante el texto. Cuando habla de la organización de las representaciones concéntricas, en zigzag, bla, 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 ahí uno puede entender esto que dice Lacan. Las representaciones, dice Freud ahí, se articulan, se arman, se organizan en series que están de acuerdo a una distancia, que es resistencia, respecto al núcleo patógeno. Cuanto más resistencia, más lejos del núcleo patógeno está. Entonces, si el tipo está hablando de esto y el núcleo patógeno está acá, dice Freud, bueno, el analista tendrá que tratar de penetrar eso. Pero después de un trabajo analítico, una de esas no está en esta capa, está en esta capa, etc. Y otra vez el ombligo, ¿no? Desde donde parte todo, el centro del no centro. Claro, y ahí exactamente ese centro, que es el núcleo patógeno, es nada como núcleo, porque no es una escena traumática. En ese lugar está la fantasmática, la fantasía. El trauma es que somos hablantes, ese es el trauma. El núcleo patógeno, lo patógeno es que somos hablantes, de que no hay relación sexual, de que no hay saber, como decía Mazota, no quiere saber, que no hay saber, que no puede saber, que no hay saber sobre la sexualidad humana. Ese es el trauma. A cada uno se le manifiesta de distinta manera y por supuesto que el grano de arena, que el ombligo del sueño, que la roca de la castración, que lo femenino, etcétera, son los límites del análisis. Y es eso lo que hace hablar justamente. ¿Y por qué hablamos? Y lo neurótico es la interpretación de eso. O lo neurótico podría ser, eso me pasa a mí. Claro, me pasa a mí eso. Pero hay un punto ahí que es crucial, que es por eso hablamos. Y hablamos para a ver si con las palabras podemos llegar a ese lugar del cual hemos sido expulsados por hablar. Esa es la paradoja. Por ser hijos de la palabra, ¿no? Así termina Variaciones del sujeto también. Somos hijos del lenguaje y tenemos una deuda con el lenguaje. Ese es el fondo de ausencia, ¿no? Eso que decía antes, fondo de ausencia donde se erige la presencia. Esa frase es clave. Esa frase es clave. Sobre un fondo de ausencia. Porque la presencia acaba un fondo de ausencia. Por eso, fíjate, Sebastián, cuando ocurre, fíjate como no digo cuando yo interpreto, sino cuando ocurre una interpretación, por las ocurrencias del analizante, lo que hace que una interpretación sea interpretación es que cava una presencia en una ausencia y cava una ausencia en la presencia. Por el solo hecho de haber dicho algo que puede darle vuelta a la vida a alguien, eso cava una ausencia, es decir, va a introducir un nuevo enigma en la vida de la persona. No va a explicar. Es como que relanza. Relanza el trabajo asociativo. No sé si en esa sesión o 6 meses después. Pero algo pasa. A veces hay sueños a partir de algo que uno ha dicho como analista y después uno escucha que esos sueños confirman lo que uno ha dicho.
se me asocié así como efectivamente, cuando decías eso cava, pensaba en hacer agujero, ¿no? Hace agujeros. En lo real pienso, no sé, quizás haciendo una falsa equiparación entre lo real y esa ausencia, ese vacío. Si vos, Pero fíjate. hacer agujeros es hacer un borde en el vacío, en realidad. Exactamente. Porque hacer agujero quiere decir indicar el borde. Hasta ahí puede llegar la palabra. Por eso yo decía, buscamos con palabras y nos lanzamos a hablar, y hay gente que habla mucho hasta por los codos, tratando de llegar a un punto al que cada vez que emite una palabra lo aleja. Esa es la paradoja. ¿Entienden por qué? Porque justamente el significante es ausencia de la cosa, es la muerte de la cosa. Lacan lo toma de Hegel esa frase. La palabra es la muerte de la cosa. Entonces yo digo, quiero el vaso, este vaso, pero cuando dice Lacan dice, cuando yo tomo el agua, no hablo. Cuando yo digo quiero el vaso, demando. Y ahí está la demanda, significante. Y cuando demando, el objeto no está. Y cuando lo tengo y lo tomo, no lo puedo decir. Por entonces la palabra me acerca y me aleja. A eso que muy bien, Sebastián, lo dijiste, bordea algo que no está antes. Que al bordearlo, lo conforma. Y el ejemplo que da Lacan es muy lindo, lo toma robándoselo a Heidegger, que es, el texto lo leí tantas veces, sobre el arte, bueno, después lo busco, no me acuerdo el nombre, es largo. El ejemplo que da Heidegger es muy lindo, tal vez lo conozcan o lo hemos dicho, y después les cuento lo que dice Lacan. El ejemplo que da Heidegger es el del alfarero. Entonces dice, el alfarero, ¿ustedes vieron cómo trabajan los alfareros con esas maquinitas que giran y va poniéndole barro? O el ceramiquista, no, la gente que hace cerámica. Con un torno. Con un torno. Entonces dice, vos tenés el torno. Los viejos tornos, lo he visto alguna vez, son a pedal, como las máquinas de coser. Algunos ya son automáticos, por supuesto. Algunos debe haber computarizado, supongo, en una empresa. Pero el artesano, dice, que trabaja, artesano quiere decir que trabaja con sus manos. Le va agregando barro o arcilla al torno. El torno va girando. Una vez que lo terminó, después de moldearlo, qué sé yo, hay que dejarlo secar para poder darle, una vez dada la forma, para poder pintarlo. Que es una de las cosas más lindas que hay, eso, ¿no? Poder pintarlo. Pero cuando lo sacaste del torno y lo diste vuelta, fresco, esperando que se seque, o sea, lo dejás secar un rato para que no se te rompa, lo sacás, lo pones en alguna superficie al sol o no me acuerdo cómo se hace. En ese momento Lacan dice, lo dice Heidegger, perdón, ha armado el alfarero, lo llama el alfarero, un vacío, lo ha bordeado. Y dice, no estaba antes, lo acaba de armar, justo cuando lo saca del torno, porque el torno es como si fuera esto así, todo relleno, o sea, no había vacío. Cuando lo saca, encuentra un vacío. No es que había un vacío y lo bordeé. Al bordear, creó el vacío. Esto es un ejemplo maravilloso de Heidegger. Por eso Heidegger es maestro en ese punto. Después, hay un ejemplo de Freud que habla del escultor también, explicando el psicoanálisis equiparándole a la escultura al cincelado, ¿no? Sí, algo así. Sí, porque Freud ahí lo que dice es, hay dos maneras de pensar el arte, una por vía del porre y otra por vía del levare. Lo dice en latín. Una es agregando cosas, por ejemplo, tengo una tela en blanco y la pinto, le agrego. Vía del porre. Y por vía del levare es extraer. Entonces, toma esto de una frase de Miguel Ángel que le preguntan cómo hizo esa maravilla que es el Moisés. No sé si lo vieron, es una maravilla. Es una maravilla. Es una maravilla. Entonces él dice, no, yo no hice nada, yo
Lo único que hice fue agarrar un pedazo de mármol y sacar lo que sobraba. Ya estaba en el mármol. Entonces, el análisis en un punto es sacar lo que sobra en el sentido de, bueno, ¿qué más se le ocurre? ¿Se entiende? No es lo mismo, es tratar de metaforizar con el arte, que está bien. Pero me gusta mucho el ejemplo del alfarero que toma Heidegger. Y les cuento... Y también... Sí. No, y siguiendo la metáfora del psicoanálisis y el arte, y también se llega al vacío, ¿no? A eso, al ser es en el no ser, a todo lo que venimos. Suponete que el vacío, hoy, en esta reunión, hoy, sea retomar la frase de Mazota, de que no hay saber, ¿se entiende? Que cuando llego a ese punto me doy cuenta que no hay saber. ¿Por qué mi compañero tiene que ser un hombre y no una mujer? ¿O por qué mi compañera tiene que ser una mujer? ¿O por qué no puedo ser yo mismo, para mí mismo? Al estilo Dorian Gray. ¿O por qué no puede ser mi perro? Y me cojo a mi perro. ¿Qué sé yo? No sé. ¿No? Todas las variantes del fetichismo. ¿Dónde está escrito que tenga que ser lo hétero o lo homo? Puede ser cualquier cosa o nada. Alguien que renuncie a su sexualidad. Y su sexualidad está puesta en otra cosa, qué sé yo en qué. Por eso el psicoanálisis no tiene prejuicios sobre eso, porque ¿cómo vamos a tener prejuicios que digan que el psicoanálisis es cis heteronorma? Es una pelotudez total, porque no